Podcast. Con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz. Podcast. Ruth Esther Ureta Sánchez, víctima de la masacre de El Salado en el Carmen de Bolívar, recuerda con nostalgia a su padre, Don José, un hombre trabajador que enseñaba buenas costumbres a sus hijos y que la guerra se llevó en el año 2000. Ruth narra lo que significaba su padre, lo que sucedió aquel fatídico día y cómo sería hoy si viviera. Escuchemos la historia. Mi nombre completo es Ruth Esther Ureta Sánchez. Mi papá se llamaba José Irene Ureta Guzmán. Unos recuerdos muy lindos de mi papá. Mi papá era una persona muy especial con nosotros, sus hijos. Mi papá nos consentía tanto. Nunca mi papá levantó la mano para pegarnos a nosotras, jamás, porque somos 8 mujeres y 1 varón. Y nos consentía tanto y nos enseñó tantas cosas del campo. Entonces mi papá nos enseñó a echar agua, a cortar leña, a arrancar una mata de yuca. Nos hablaba muy lindo. Mi papá era muy querido con nosotros. Y en la casa nunca se oyó una mala palabra. La mala palabra que mi papá decía era, ¡ah, caramba! Mi papá cultivaba tabaco, sembraba yuca, maíz, todos los días se iba. Pero ya después los dueños de las tierras esas le dijeron que no trabajara más allí, entonces buscó por acá, por otro lado, por acá por otra vía que por acá. Y entonces hizo trabajo también por acá. Lo que sí nunca dejó de sembrar el tabaco, la yuca, sembraba llame, auyama, patilla, sembraba de todo. Y él iba muy bien con las cosechas porque era un señor como de fe, que tenía bastante fe, que le iban a salir bien las cosechas y eso le salía bien, sí. Cuando mi papá vino a vivir aquí al Salado, yo tenía 14 años. O sea, de allá aquí tenía 14 años. Eso fue en el año 77, 78 que mi papá compró una casa por allí. Yo cumplí mis 15 ya estando aquí en el pueblo. Como estábamos estudiando y eso, entonces como ya íbamos a hacer como antes era muy difícil el bachillerato para uno. Ya yo estaba por terminar el 5º de primaria y mi papá entonces me habló con una de las profesoras para que me diera nuevamente el 5º, me lo repitiera, porque cuando eso él no tenía la fuerza como para sacarnos al casco del Carmen a estudiar. A mi papá lo que le gustaba era como que jugar aquí, que ponían la mano en una mesa, uno allá y otro acá, y entonces al que le llevara al que le llevara el pulso, sí. Eso era lo que le gustaba a él. Y no, y sí le gustaban por ahí los traguitos, sí, pero que eran en épocas que él veía que eran especiales, que de pronto en los diciembre, de pronto que si un familiar de él contraía matrimonio, porque en la familia de él muchos se casaron, entonces lo invitaban a él y él ahí también se bebía sus traguitos. Y ella nos contó que ese día llegaron y mi papá llegaron una gente y nos echaron así por delante, como cuando uno lleva un viajecito de ganado, no sé. Y entonces mi papá, a ellos lo encerraron como en una casa por ahí, no sé dónde sería por ahí esa casa. Entonces mi papá se salió de la casa y se fue en dirección a donde está la torre. Bueno, y después que ya pasó lo que pasó, mi mamá dice que eso fue tan doloroso que como en los 4 días empezó a entrar la gente y que los que el gobierno llamó que entraran, que para rescatar al pueblo y eso. Entonces mi papá no aparecía. Mi papá apareció a los 15 días porque alguien lo encontró y andaba por ahí buscando. Y entonces lo encontraron donde estaba. Entonces estaba el cadáver tirado. Estaba solo, sí. Y entonces le dejaron la cédula así y le metieron candela. Pero mi papá no se quemó. La verdad que no sé cómo estaba el cuerpo de mi papá, que la verdad que nosotros no, ¿para qué le voy a decir? Nosotros no lo vimos. Solamente el hermano varón que fue que se atrevió a ver, nosotros no, a muere no. Hoy en día, de pronto, un poco así como que canoso, como que consentidor con los nietos, sí. Porque mi papá quería mucho a los nietos,
V Podcast. V Podcast. Las voces y las historias de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz.